en España esto, Hacienda reforzará el control a los youtubers españoles que se trasladen a Andorra. O sea, debe estar medio nervioso el gobierno español desde lo que pasó con el Rubius, así que algo bastante interesante O sea para que hablar. estaba viendo este tema que no lo estaba viendo precisamente de donde vos lo sacás, sino que lo vi en un par de videos de amigos míos que han realizado un análisis de ese fenómeno. Nada que ver, pero iba a comentar algo respecto a Jeff Bezos, que dejará de ser el CEO de Amazon, pero creo que es interesante esto de los youtubers, al menos me llama la atención, no sé qué opinan ustedes al respecto, porque tanto le puede preocupar al gobierno un grupo de youtubers, porque es verdad que se fueron varios, es más, uno ve las noticias pero primero, no sé qué tanto puede perjudicar la economía de un país que 10, 15, 30 youtubers emigren al país vecino. O sea, no sé, pues no estamos hablando de que todos los youtubers españoles son multimillonarios gracias a YouTube. O sea, parece que, seamos sinceros, nosotros sabemos que tiene un canal de YouTube y tampoco es que se ganan fortunas. Bueno, en Argentina no se Bueno, ganan nada porque hemos bloqueado los pagos, Sí. digo, pero algo para hablar de eso es que en realidad se están yendo la cúpula más que la más representativa y la que justamente son la mayoría amigos y las que mueven un dinero importante. O sea, Así es. Se fueron, por ejemplo, el caso español son de los 10 youtubers con más suscriptores de España, justamente 6 se fueron a Andorra y la mayoría son amigos que viven entre ellos y se llevan muy bien. Y yo creo, discúlpame el año que te interrumpa, pero yo creo que en realidad el punto central acá y lo más importante no es tanto cuánta plata aporta el fisco o un youtuber en sí, sino más que todo la idea que le transmite a los que lo están viendo, que son jóvenes la mayoría. Porque, ¿qué pasó? Con todo este revuelo tuvieron que salir todos los youtubers a aclarar por qué se iban a España, por qué se iban de España justamente a Andorra o a otro país, por la cuestión impositiva. Entonces yo creo que acaba más allá de la cuestión de cuánta plata es, que en realidad si hablamos en números españoles estamos hablando de mucho dinero, porque hay youtubers, por ejemplo, Ibai que es streamer, él mismo lo ha dicho, que él cobra 500.000 euros anuales aproximadamente y él no tendría drama en dejarle la mitad al Estado, por eso ahora está viviendo literalmente en una mansión junto a otros amigos y lo han hecho muchísimos youtubers y streamers de Twitch también. Pero yo creo que el principal acá es la cuestión del mensaje, porque le está llevando a los jóvenes la idea de que ojo que lo que te están planteando acá, lo que te dicen en el colegio, lo que te dicen acá, no es lo que está bien, hay otra solución, hay otras alternativas, y uno de los youtubers que más mostró eso y que más está dando lucha en todo esto es Wall Street Wolverine, un youtuber español justamente que tiene una empresa y demás cuestiones, que se fue a vivir a Andorra y ha sido como el precursor, hablando económicamente, que es el que maneja bien la cuestión, siendo de los principales youtubers a los cuales le han salido a pegar todos los medios de comunicación, lo han llamado, le han hecho como nos hicieron nosotros la TV pública, le han recortado las entrevistas, le han recortado fragmentos de los videos y demás cuestiones para hacerlo quedar mal, y a pesar de eso la gente lo sigue apoyando, y justamente teniendo en cuenta un dato que siempre dan herederos, que es que la televisión española está fundida y sin el subsidio estatal no podría existir. ¿Por qué? Porque la gente emigró a ver plataformas como Twitch o como YouTube. Yo creo que es muy importante la cuestión esta del mensaje más que todo y de que a los jóvenes se les está llevando la idea de la derecha, la idea de la libertad, la idea de los impuestos bajos, la idea de la libertad económica y la idea de que no hay que tenerle miedo a emprender y que hay en otros países donde sí se puede emprender. Y llevándolo a la cuestión política bien cortita, y sí le dejo la palabra a ustedes, hay dos videos que justamente yo veía hoy muy diferenciados. El video de Vox, el secretario, que se me fue el nombre ahora, de Vox, hablando de la cuestión de Andorra, que le preguntaba a una periodista, creo que era del diario País, dando toda la explicación justamente de que hay que bajar impuestos, que hay que incentivar los emprendimientos, que esto, que el otro, que se están gastando en un montón de chiringuitos, como le dicen ellos, se está gastando en la cuestión de los inmigrantes y demás cuestiones, que tenemos una tasa de paro de tanto, tenemos todos estos conflictos, todos estos problemas justamente económicos, y en vez de bajar los impuestos, como es la alternativa lógica, y una de las alternativas que Vox propone, le seguimos poniendo impuestos, le seguimos poniendo imposiciones y trabas, y por otro lado, a los representantes de Podemos, que no es Pablo Iglesias, era el otro, que no recuerdo el nombre ahora, disculpen, son las 11 de la noche, igual que ayer, justamente dando todo el discurso opuesto, en el cual diciendo hay que declarar de vuelta a Andorra y nosotros nos vamos a encargar mediante nuestros eurodiputados de declararlo como paraíso fiscal, cosa que Andorra salió hace un par de años, creo 5 o 6 años, si no fuese la memoria, de la categoría de paraíso fiscal, y justamente ellos los querrían volver a incluir ahí por una cuestión del nombre nomás y de decir, te vas a un paraíso fiscal, y vamos a usar la frase que dicen acá todos nuestros amigos
que conocen la economía más que todo del libre mercado, si hay paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales y no hay duda de que Argentina, España y demás países son infiernos fiscales. Hay un tema, además, que acá quiero hacer como un nexo entre lo que has planteado muy bien, Nicolás, y dejar luego el análisis a Lajon, que sabe bastante del tema de los youtubers, porque estaba pensando, es muy cierto lo que dijiste, Nico, no sé, no quiero que se tome como que hice una refutación ni nada, al contrario, estoy dando la razón, es decir, miren, es tanto el poder y de la influencia que digo, no es un poder económico, eso me lo dejaste en claro, Nicolás, no es un poder económico porque en esencia tampoco es que van a marcar el quiebre de un PBI. Pero vos dijiste algo muy cierto, Nico. Dijiste que, al menos lo que yo interpreté, que es gente con cierta capacidad de influencia. Bien, o sea, que eso es real, digamos, pueden influir en cierto público, especialmente los más jóvenes. Miren, días atrás yo estaba preparando un documental, les aviso que yo estoy empezando a preparar mi próximo documental, pero es sorpresa el tema, y escuchaba que gente joven, gente muy joven, los chicos ya no hablan pensando en decir, yo de grande quiero ser bombero o astronauta. Vos seguramente, Lajon, que sos más de mi generación, te acordés de esto. Hoy por ahí los chicos más jóvenes te dicen, yo quiero ser youtuber, digamos, ¿eh? Y quiero ser una streamer de games. O sea, está bien, digamos, es lo que corre en estos tiempos. Digo, pero qué nivel de influencia que hasta la ontología digital, como solíamos hablar en su momento con la en la radio, está marcada. Entonces, claro, es un problema para el poder político cuando de repente la opinión pública trasciende por una esfera que no lo pueden controlar, que es justamente Internet, más allá que ya hemos dedicado tiempo a hablar respecto a Twitter. Pero acá te quería dar la palabra a vos, Lajon. ¿Cómo ves vos, que claramente que sos youtuber y gamer también de los buenos, cómo ves vos esto de que los jóvenes hoy de repente tienen como figura de autoridad? Puede ser para bien o para mal, digamos, ¿no? Ya no tienen como figura de autoridad al docente o al político o al presidente. Ya no quieren ser bomberos o astronautas, hoy quieren ser youtubers, gamers. ¿Cómo analizás vos estos futuros? ¿Crees que puede tener incidencia política o no? Yo creo que sí, porque como decís, admiran más que nada a un youtuber o a un streamer, porque es como su héroe, ¿viste? Justamente como vos decías, de que nuestra generación capaz veías como héroes a los astronautas, a los bomberos, capaz a los policías. Hoy en día lo ven en los youtubers y en los streamers. Creo que un poco también por este concepto de paz, entre comillas, que hay en general. Entonces, como, bueno, ¿qué hago con mi tiempo libre? La abstracción o el entretenimiento constante. Hay que decir la verdad que nadie se esperaba esto hace muchos años, porque la verdad YouTube empezó como un lugar para subir videos, medio que fue como una iniciativa media así, media under, media de garage, por así decirlo. Bueno, después vino Google, se lo compró a los dos dueños y bueno, después se convirtió en este monstruo muy grande. A ver, como vos decías, puede ser tanto para bien para mal, porque como vos, a menos que sea algo muy evidente, quieras controlar a las personas que hagan los videos de Machete de una manera muy, muy marcada, no puedes hacerlo, pues son libres de hacer lo que quiera y eso al mismo tiempo puede traer algunas complicaciones. Principalmente porque hemos visto que en general, no importa si se van a Andorra o no, los youtubers generalmente son medio zurdos, en general. Mínimamente el Rubius puede tener algo de esto o algo de aquello. En definitiva, yo creo igual está bien lo que hace, porque es su plata, él hay que estar editando todos los días, vistiéndose bien y peinándose bien para los videos, haciendo videos todos los días, después de eso, hacerlo para YouTube. Después de muchos años pasarte a Twitch, porque sabes que es el momento y te tenés que adaptar al momento. Entonces, tener que hacer ese esfuerzo extra, tener que estar 4, 5, 8 horas por día streameando, ponerle en casos muy específicos, no tan específicos, pero como un estándar de la gente, o directamente estar como en una especie de gran hermano y ponerte una game house y estar streameando todo el día con otras personas y convivir de esa manera. Esto es un sacrificio y me parece que si vos ganas la plata así, podés hacer realmente lo que vos quieras con ella, no te deberían poner trabas y demás. Ya después voy a dar un comentario con esto. Si el gobierno está tan nervioso porque un par de youtubers se van y demás, ese gobierno realmente es bastante flojo, porque si se pone un poco mal, porque se le van una plata importante si la juntas toda, pero en comparación a lo que debe ser el PBI del país, no debe ser tanto, a lo sumo que será un 1%, capaz menos. Habría que verlo. Entonces, me parece que también que es un poco flojo y hasta es como un lloriqueo medio vergonzoso del gobierno, además, o sea, como andar pataleando porque se te van un par de personas a un país de al lado. Y bueno,
O sea, es lo de siempre. O sea, sé bien las cosas, esa gente se va a quedar en tu país. Porque si España hiciera bien las cosas, no se te van 6, 10 o 15 que sean. Es más, creo que antes de Wall Street ya se había ido Willy Rex, si no me equivoco, o Vegeta. Creo que Vegeta se había ido, que era también palmo a palmo con el Rubius para ver quiénes son de los más importantes. Entonces, como creo que se cae maduro. Cuando vos haces las cosas mal, no se te van a quedar la gente ahí. La única ventaja que tiene España es que es parte de la Unión Europea, entonces no puede despilfarrar la plata tanto para el gobierno, porque tiene... La Unión Europea le pone como topes y demás, etcétera, si no, no le da... no tiene un banco central propio, básicamente. Claro, o sea, no pueden despilfarrar la plata porque si no le pueden hacer quilombo los habitantes de otros países, que muchas veces ha pasado con los alemanes que se quejan del despilfarro, de darle dinero a países como España y demás que no manejan bien su plata. Entonces, tienen un poco la ventaja de eso y bueno, obligatoriamente nos gusta o no, España es de primer mundo, entonces que en España sea muy importante la figura de los youtubers más, tiene lógica porque tenés más posibilidades, tenés un mercado mucho más grande. Si vos te haces youtuber allá, podés llegar mucho más rápido a ser un youtuber grande. O sea, yo me acuerdo que viendo también algunos youtubers de videojuegos hace poco, crecieron, que había visto, de alguna manera tenían 100.000 suscriptores y ahí pasaron a 300.000 con pocos videos. Porque el mercado y la maquinaria de YouTube, sí, España, funciona así, funciona bien. Es una máquina muy aceitada que puede beneficiar a la gente para crecer muy rápido. Lo que pasa es que después también tenés la contraposición de tu país. Si tu país te pone un montón de trabas y demás, etcétera, y bueno, vas a terminar logrando lo que sea. A mí me pasó hace poco, no porque esté ganando plata en YouTube, sino que necesitaba encontrar alguna forma para hacer rendir los pesos, y bueno, me fui al Bitcoin y cosas así, que nunca lo había hecho y tuve que empezar a aprender porque necesitaba generar plata, aunque sea todos los días, porque sigo sin laburo fijo, estoy haciendo algunas changas, todo aquello, y después poco más. O sea, Alberto, muchas gracias. Pero para cerrar, perdón, Nico, porque este es un tema que lo toco de cerca y también por esto sabemos que lo vamos a subir después a YouTube. Pero miren, primero que todo, apoyemos a Lion. Yo he hecho cuanto he podido y él sabe que de corazón he hecho cuanto he podido para ayudarlo, como él a su vez me ayudó cuando yo recién estaba arrancando. O sea, hay una cuestión de reciprocidad mutua. Pero miren, no es fácil ser youtuber. Mucha gente cree, qué divertido, mirar, eso llegó a 12.000 suscriptores. Primero que 12.000 en el mundo de YouTube es nada prácticamente. O sea, por más que haya crecido rápido, yo valoro... En Argentina, por lo menos. En Estados Unidos serías un youtuber muy importante. Claro, es todo relativo, es muy particular el mundo de YouTube. Digo, yo agradezco cada apoyo, pero para que sepan, primero que así tengamos 1.000 o 1.000.000, la batalla la damos igual. Pero ¿qué quiero aclarar? Aún con 12.000 y un canal que yo creo que anda bien, yo creo que mi canal dentro de todo anda bien, digamos, creo que he subido contenido interesante porque como no hablo yo, por eso interesante, porque habla Villamor, habla Miklos, habla Laje, entonces eso lo hace interesante el canal. Digo, pero es difícil, ¿saben por qué? Les doy un ejemplo muy simple que esto lo puede corroborar cualquier youtuber para que vean que no estamos mintiendo. Si yo estuviese en España, aún estando en España, con todo lo que reventan con impuestos a los youtubers españoles, tiene el RPM, uno de los RPM más altos para cobrar. ¿Qué quiere decir? Que cada 1.000 reproducciones en promedio, cada 1.000 reproducciones, España es uno de los países mejores pagos. Podemos tomar el ejemplo de Perú, ni hablar si estuviésemos en Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos el RPM está cerca de los $12, en España está cerca de los 6 o 8. No me he fijado ahora, así que me pueden corregir. Acá en Argentina no solamente que el RPM es muy bajo, sino que además no lo podés cobrar. Muchos dicen, no, sí se puede cobrar. No se puede cobrar. Si lo llegases a lograr cobrar, salvo que seas un youtuber que tenga por lo menos 1.000.000 de suscriptores, lo que te saldría hacerte el monotributo y que a su vez te cotizan como dólar soja, ese dólar de exportación que es el servicio de YouTube, es tanta la carga tributaria que uno hasta tendría que terminar pagándole a Argentina para tener un canal de YouTube. Es decir, es imposible. Más allá de la trama burocrática que tienes que darte de alta en el AFIP con todas las contras, como si uno fuese un productor sojero, cuando uno lo que hace es agarrar un teléfono celular, vean la calidad de mi webcam, que encima valió 3.000 pesos y me la regaló un socio, y yo estoy agradecido, porque el micrófono recién ahora tengo un micrófono y dejé de usar los auriculares. Y esto fue gracias a un regalo que me hicieron también. Y no es fácil, la gente cree que uno dice, te ganas la vida en YouTube. No, al contrario, yo me gané la vida en el sector privado, igual que Lion, igual que Nicolás. Yo estoy parte de la batalla, por eso agradecemos a la gente que nos apoya en forma directa, porque sepan,
YouTube es imposible de cobrar en Argentina. Así que la gente que ha apoyado mi canal, la gente que está apoyando a Lion, la gente que está apoyando a la Resistencia, que lo maneja esencialmente Nicolás, más que agradecidos. Sí, es imposible prosperar en este ambiente, aunque hiciésemos jueguitos y no tocásemos el tema político, porque eso te ayuda a crecer, ojo. Si hacemos contenido frívolo, no es tan difícil, digamos. ¿Por qué? Porque la gente se quiere extender y está bien, ¿entendemos? Es una crítica a la sociedad. Si no, digo, encima tenemos esa contra, que nuestro contenido es político, lo cual fragmenta mucho más el mercado todavía. Pero, sí, que te interrumpí ahí. Sí, no drama. Justamente, volviendo un poco a la cuestión, para extender el bloque, total, acá no nos corren los tiempos como tenemos en la radio, para volver un poco a la cuestión de fondo de los youtubers y el poder que terminan teniendo en sí, me gustaría primero decir que ya hay youtubers a los cuales los mismos suscriptores lo han candidateado como, han intentado candidatearlo como gobernador, por ejemplo, interino de Puebla, como puede ser Luisito Comunica, que fue postulado por sus seguidores como gobernador en el año 2019, 10 de enero del 2019. Pueden buscar la noticia para que vean que no les estamos mintiendo. Y la otra cuestión que justamente decía Lion y decía Horacio, de que, más que todo Lion, de que justamente si un gobierno le tiene miedo a un youtuber es que es un gobierno débil, un gobierno que está flaqueando justamente. Y yo acá justamente quiero hablar de discusión poco, y también para la gente que nos está viendo por Twitch, que le mandamos un saludo a la gente, siempre está como Martuf20, a Luis Mateo, a Carlos, a Stalingrado, a Lenin, a Lixri y demás. Justamente yo quiero abrir acá la discusión y que la gente del chat opine también si en realidad los que tienen miedo son el gobierno en sí o es la prensa. Porque si uno ve, por ejemplo, acá en Argentina, que es uno de los países más atrasados en avance tecnológico, donde más cuesta conseguir un internet para transmitir, las cámaras y demás cuestiones, ya tenemos programas que yo estuve viendo el mismo domingo, pues yo consumo mucho Twitch y mucho YouTube. Es más, prácticamente la televisión, el cable ni lo veo, la televisión de aire, por así decirlo, y la de cable tampoco. Pero uno puede ver ya que tenés programas imitando, simulando, como puede ser la mesa de Mirta Legrand, total, que no tenemos drama en decirlo, pero mediante Twitch y con una estética más juvenil. Podemos ver programas donde ya están empezando a cocinar con desafíos. Hay una barbería, por ejemplo, muy conocida de Buenos Aires, que está transmitiendo desde que abre a las 8 de la mañana hasta que cierra a la noche, y vos lo ves y tiene 5.000, 8.000 y hasta llega a 25.000 visitas con espectadores. Entonces yo acabo la pregunta de fondo y la pregunta por la cual Horacio, Lion y el chat, ¿quién es el que tiene más miedo? ¿El gobierno o en realidad es la prensa la que tiene miedo y el gobierno perdería poder por la prensa? Yo quiero empezar respondiendo, perdón, porque más que respondiendo, por favor, aclarar, Nico, lo que me pasaste ahora por mensaje privado, porque me equivoqué y aclarar que son las 11:15 de la noche, que yo voy a estar todo el día trabajando. Justamente están las RPM, que son las visualizaciones por reproducción, cada mil reproducciones, perdón, y está el CPM, que es por impresiones, que en realidad es el que termina importando. Por eso hice ahí el detalle. Y los números en Argentina andan en 1,29 aproximadamente. Depende mucho del canal. Es una letra, no pasa nada. También depende mucho. Y van a pensar que estoy hablando de autos. Perdón. No, qué buena pregunta, Nico. La verdad que la pregunta que has hecho, vamos a poner un poquito más seria ahora. La pregunta que ha hecho Nicolás creo que es una de las preguntas más certeras, y hacía mucho que no veía a alguien que preguntase algo serio, digamos. Normalmente lo que uno ve en la prensa, yo a veces, porque lamentablemente saben que cuando tenemos que ir a la radio todos los días, que es lo primero que hacemos, Nico no me va a dejar mentir, cuando nos levantamos hasta que vamos al trabajo es con el celular estar viendo las noticias, Infobae, La Nación, por más que sean progres, tratamos de informarnos de todos los espacios. Página 12, yo leo mucho Página 12, que es el diario más de izquierda que hay, y desayunamos o almorzamos viendo TN o América para estar al día con las noticias, digamos. Y es muy buena tu pregunta porque no se ven estas cosas en esos canales. La verdad que sigo insistiendo, Nico, esta es mi percepción, que el miedo, en el fondo, es como que se retroalimenta. Es verdad que la prensa tiene miedo. Miren, ¿quieren ver algo de ejemplo? Yo lo que le voy a encargar a Nico, si después puede subir, o si no se lo edito yo, el nuevo formato de noticias que tenemos ahora en el Instagram nuestro, él subió en su página de Macho Patriarcal algo muy interesante, que era las pautas. ¿Vieron la pauta oficial? Bien, entonces, claro, en ese sentido, si yo veo ese cuadro que es muy interesante y por eso me gustaría que lo suba, bien, Nico. Si ven esa pauta, tiene razón, Nico. Si ven esa pauta, ¿se entiende? Tiene razón. Aclaramos, es la pauta oficial que da el Estado Nacional, en este caso, a los diversos medios de comunicación y también a Facebook, como podemos ver ahí. Y Argentina. Para aclarar que lo que es. De Argentina, sí. Claro.
Ese cuadro, si yo lo veo así, yo creo, Nico, que te daría la razón. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo, miren, el conservador hablando a favor de los liberales, ¿no? Pero acá me sale el liberal de fondo, porque yo creo que el problema de fondo termina siendo que justamente estos medios están compitiendo justamente por esta pauta y le tienen miedo a YouTube, porque en el fondo lo que pasa es que en Internet hay un mundo que no logra controlar la pauta oficial. Le voy a dar un ejemplo concreto, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, y quiero a ver si me logro dar a entender porque estoy medio dormido. Miren, nosotros trabajamos en una radio. Entonces, claramente que si una radio dependiese exclusivamente de lo que le dé, por ejemplo, el Estado municipal, bueno, hay ciertas críticas que no podríamos hacer el Estado municipal porque el Estado municipal diría, mira, te estamos bancando la radio, no salgas a pegarnos todos los días. Esto se sabe, digamos, un secreto a voces, digamos. Uno ve ciertos canales de televisión y uno ve en base a la pauta oficial, lo vemos acá en Córdoba, no quiero citar el canal porque hace poco le dediqué un video a un presentador que es muy famoso en ese canal. Digo, pero se nota que le pegan al gobierno nacional, le pegan mucho al gobierno municipal, pero el provincial, salvo que haya un caso muy, muy irregular, normalmente pasa desapercibido. Es más, hasta se los termina invitando a los diputados y a los funcionarios. Vos, Nico, te ubicás a cuál me refiero, ¿no? Totalmente. Y es más, para hacer una aclaración, porque esto está también sabido y no vamos a decir nombre, nada, pero hay programas en los cuales vos tenés que poner plata para poder salir en horarios centrales de Córdoba, caso concreto que nosotros sabemos los números, las cifras y demás, porque hemos hablado justamente, vos tenías el honor de hablar con sindicalistas que lamentablemente le dicen, no, mira, si vos no ponés tanto, el móvil no va. Así de fácil. Sí, sí. Bueno, pero fíjate que en última instancia lo que termina polulando es el poder del Estado. ¿Por qué quiero aclarar esto? Ya cierro mi participación para darle la palabra al Lion, pero miren, el Estado podría controlar la radio y la televisión. Bien, hasta cierto punto pueden controlar, bien lo ha dicho Nico, se puede marcar una línea editorial, el poder político. No voy a hablar después voy a hablar de Twitter y las empresas privadas progresistas como Netflix, pero es una discusión aparte, no hay que mezclarlo ahora, ¿no? Pero en cambio, fíjense en qué sucede en YouTube. A veces alguien ve mi video y dice, che, me salió una publicidad del oficialismo de Córdoba. Pero no tiene nada que ver, porque a veces me sale incluso publicidad del frente de izquierda en mi canal. Sí. Pero por más que ellos lo que están haciendo es pagarle a YouTube para que salga su publicidad o su propaganda en realidad. Pero por más que salga la propaganda del frente de izquierda o del oficialismo de Córdoba, en mi canal le sigo pegando como quiera a la socialdemocracia de la izquierda. ¿Se entiende? En este canal que está monetizado, gracias a Dios, tanto en Twitch como en YouTube, por más que venga cualquier partido político y pague la pauta, que sería la pauta, entiéndase, a YouTube, nosotros podemos decir lo que queremos porque es Internet. A lo mucho, si tocamos temas muy delicados, que esto sí es verdad que habría que revisarlo, después hablaría de la discusión, me pasó con mi documental de Frantz Fanon, que estoy haciendo un documental histórico, un documental académico desmonetizado. O sea, una semana de trabajo y desmonetizado. Pero bueno, ya está. Por suerte tenemos gente que nos ayuda, digo, pero ese es el tema. En todo caso, nos pueden desmonetizar con temas muy complejos. Temas muy complejos como, por ejemplo, el racismo o, por dar un ejemplo, no quiero decir más palabras porque después sí nos desmonetizan incluso esto. Pero y no tan complejo como puede ser el nombre del anterior presidente estadounidense. Claro, pero digo, para que vean, por ejemplo, cómo de repente al Estado le preocupa. ¿Por qué? Porque el Estado, por más plata que ponga, quien tiene la última palabra en Internet son los dueños de Internet, no el de Estado, ¿se entiende? Después puede ser que estos dueños sean muy malos como los de Twitter, o pueden ser más bondadosos como los de Parler. No sé si me logré dar a entender, ahora sí, Lion. No, sí, a ver, con respecto a la pregunta de Nico, para mí es un poco de ambas. O sea, ambos están nerviosos, están asustados, principalmente porque uno es el brazo del otro. O sea, hay que decir, uno es el dueño del otro o el jefe. O sea, más allá que te digan, no, que la prensa mantiene cierto concepto de decir la verdad y demás, eso es mentira. Sabemos que no es así acá, en España, en ningún lado. O sea,
como decía Nico al principio, que tanto la televisión española está en quiebra y si no la mantiene el Estado se funde, debe pasar lo mismo con la pauta a periódicos o lo demás. Entonces, en ese sentido va a ser, es el brazo público del Estado. Para mí no sale de eso. La democracia funciona así y generalmente sirve para los tramposos o para las malas personas. Entonces, generalmente si tenés un gobierno malo, nervioso, que es además de una coalición, yendo a España, ¿viste? O acá mismamente, que no es una coalición, pero es una asociación ilícita, como suele decir nuestro compañero acá presente, van a estar nerviosos o no, van a utilizar los medios que tengan a su disposición para querer callarte. Lo que pasa, como dice Horacio, es... A ver, callar te pueden llegar a callar. Si se ponen medio heavy o hacen los acuerdos necesarios, demás, etcétera, porque además YouTube no es santo de devoción de nadie. O sea, es Google que en algún punto quiere tener todo marcado, delimitado, o quiere mapear el mundo, demás, etcétera, o quiere guiarlo hasta en un punto. Por eso trata de buscar que siempre Google esté en todos lados y que sea el buscador por excelencia y demás, y que encuentre lo que él quiera que encuentres, no lo que vos querés. O sea, es medio complicado. Aún utilizando buscadores alternativos, siempre está bajo las directrices de Google, por ende, en este caso y en el modernismo o en el caso actual del tiempo en el que vivimos, es una línea progresista. Así que en ese sentido van por ahí los tiros. Me parece que de última uno puede estar más nervioso que el otro, ya sea gobierno o medios, televisión, prensa, lo que sea, pero en realidad es porque comparten la misma preocupación, que a veces creo que también es un poco exagerada, porque muchas veces se estarían tirando entre izquierdistas, o sea, muchos youtubers más allá que pueden decir lo que quieren y pueden llegar a tener capaz una opinión que capaz no le guste tanto a los medios, o capaz esto de irse, generalmente son medios progres, no los vas a escuchar decir alguna salvajada. El único que, entre comillas, podría decir una salvajada es Wall Street Wolverine, y es libertario, y se le suele notar muchas veces, pues yo he visto varios videos, lo conozco un poco, es buen pibe. A mí lo que me agrada del loco es que el chabón es honesto, por lo menos. A mí no me agradan los libertarios, yo lo digo. Y el chabón es libertario, pero te dice, a mí estas cosas de bots me gustan, por poner ejemplo, estas cosas no tanto, y demás. Él es honesto y te lo dice desde el principio. Así que en realidad muchas veces también es medio un juego medio que termina siendo como una pantomima, porque se terminan peleando entre zurdos, izquierdistas o progresistas, además, porque el que no se la juega con algunas opiniones termina cayendo en el centro o en un centro izquierda, dependiendo de alguna opinión. Y después dando una pequeña crítica de lo que decían al principio, que vos decías, dando algunos ejemplos de la barbería, esto y demás. Yo, ahora todo bien. Lo que a mí capaz no me gusta tanto es que se copien formatos de la tele, generalmente de Argentina, que son muchos una mierda, y que los repliquen en Twitch y demás, etcétera. Se supone, porque yo les he escuchado a más de uno, a Coscu y demás, etcétera, que ellos se creen que son mejores que la tele y que son mejores que la gente que está en la tele. En el sentido que no son malas personas, no hacen cagadas como supuestamente los de la tele. Yo creo que copiar los formatos, demás, etcétera, no sirve para nada, no sirve. Si sos tan bueno y demás, deberías hacer algo diferente. Si está bueno lo de la barbería, como decías, me parece original, bastante grande, pero al mismo tiempo después me sale ese lado del transhumanismo o del posthumanismo, de las relaciones que tenemos con la tecnología, de también que esto se convierta en un gran hermano al mismo tiempo. Y además que generalmente, por lo que he visto, en las game house tampoco es que sobren los valores y demás, etcétera. Entiendo que puede sonar re que me pongo la gorra y demás, etcétera, pero bueno, es lo que yo veo porque trato de analizar a las personas que estoy viendo a través de eso. Entonces, me parece que también hay una pequeña crítica en eso. Después pueden hacer lo que quieran, obviamente, porque no soy yo quien para decirles que no pueden hacer, pero también hay que tener un resguardo en los valores que puedan bajar y los jóvenes que son muy susceptibles a eso. Sé que sonó como re pesimista eso, pero bueno. No, pero que yo coincido. Además que hay una confusión muy común que cuando de repente un conservador habla dice, ¿quién sos vos para censurarme? No, mirá, censurarte está censurando Twitter o el Estado, así como alguien puede opinar A, nosotros podemos opinar B y Nico puede opinar C y si tuviera N diría D seguramente. Pero es una cuestión que les tira. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes dos para no extendernos tantos, que es, ¿no será también que tanto a cierto poder político, cuando digo poder político no me refiero solo al Estado, me refiero, por ejemplo, a la hegemonía progresista que puede venir desde la ONU, que puede venir de la Organización Mundial de la Salud,
tenemos también cierto poder político o al menos cierto poder ideológico en empresas como Netflix, como Hollywood, ¿bien? ¿No será que además de la cuestión impositiva, el miedo está en que existan medios alternativos que difundan una verdad disidente, ya que le gusta hablar en términos de relativismo, porque ahora son todos relativistas, que venga a cuestionar esta posverdad? Porque pareciera ser que cada vez que surge una voz en algún espacio que se anima a desafiar el sistema, que dice, che, mira, me parece que quizás este líquido inyectable no funciona, me parece que quizás no fueron 30.000, quizás haya que hacer una revisión en torno a ciertos conceptos, automáticamente, si no es el propio Twitter, te termina censurando el propio INADI. Por A o por B, siempre aparece la policía del pensamiento. Entonces, ¿no creen ustedes que esta persecución a los youtubers, más allá que algunos sean medios progres, pero no estará el miedo de decir, che, se está alzando una generación que se anima a decir lo que muchos piensan y pocos se animan a hablar? Pues sí, a ver, yo creo que tenés razón. En general creo, de una forma media simplificada de decirlo, es porque como ellos saben o entienden que muchas cosas que ellos dicen están erradas o no es así, a la primera que digan una verdad y demás, y se escucha que sea una pequeña campanita, eso puede llegar a convertir en una especie de onda mucho más grande. Entonces me parece que ellos tienen ese miedo, tienen o entienden, ya sea porque le den directrices desde todavía más arriba, de que tienen que acallar cualquier opinión disidente y diferente, solamente por las dudas. Ante cualquier problema no necesitan que se les escape ningún detalle. Además es algo muchas veces muy evidente porque realmente se ponen muy tensos. O sea, cuando vos, como decías, cuestionás una cifra de acá, o por poner un ejemplo en España, decís que cierto gobernante que estuvo muchos años allá, el gobierno era bueno y había valores y demás, etcétera, o no era tan malo como se decía, o no era una dictadura, además, etcétera, se ponen como locos. Entonces, creo que también porque termina siendo una cadena más grande. Acá, por decir que una cifra no es esa y es más chica, por seguramente todo el aparato ideológico que hay detrás, y no solamente ideológico, sino de dinero y de plata, termina siendo por subsidios o subvenciones y demás. Y en España debe pasar algo parecido con cierta persona que empieza con F. El relato creo que el relato termina siendo consecuente de lo anterior, es como diciendo, ¿cómo lo explico? Como suelen ser gente tan codiciosa, como suelen ser gente tan asesina y negativa en sus ideas, voy a ir a España para no meterme en quilombos acá, pero sin mencionar nada. Como ellos se robaban todo en aquella época de la República, de la Segunda República y demás, y en su ideología pensaban que estaban bien o lo que hacían, aunque tuvieran que eliminar al otro bando y demás, nunca aceptaron la derrota, nunca aceptaron que venían con financiación de Francia, nunca aceptaron que se robaron un montón de oro de España y demás, etcétera, y nunca aceptaron que se viviera bien en esos tiempos. Sí, capaz con un poco de ley media dura y demás, etcétera, pero pasa lo mismo, son paralelismos porque además son dos de los personajes importantes de esa época, tanto Argentina como España convivieron en un tiempo determinado. Entonces me parece que es lo mismo, es relato, ideología y demás. Entonces me parece que es un poco eso. Sí, a mí me gustaría llevar esta cuestión justamente que estamos hablando de que adhiero totalmente de que el que termina perjudicando o el que termina atacando todos estos medios alternativos que pueden surgir de comunicación y demás, termina siendo el poder político, Estado, como lo queramos llamar. Y justamente en la ciencia política, en la ciencia política bien digo, hay un gráfico que lo hice a mano, disculpen, improlijidad total, pero para que se entienda, en el cual tenemos el pueblo acá, que antes tenían la forma directa de comunicación es con el Estado, es el voto, es mediante el voto. Y la única comunicación que había antes justamente es el medio de comunicación, que podría ser el diario, la televisión, la radio y demás cuestiones, cosa que con todo el avance de la tecnología del siglo XXI, con la Big Data, con las Big Tech y demás cuestiones, ¿qué pasa? Yo antes quería darle un comunicado a la gente o quería ganar una elección y ¿qué iba? Iba, como estamos viendo acá en el gráfico, iba a estos grupos, iba a la radio de los pueblos, le decía, che, mirá, ¿cuánto para salir la tapa del diario, para salir en el horario central de la radio? Tanta plata, bueno, de así que hice tal cosa, listo, pumba, y ahí está la cuestión. En cambio, ahora, ¿qué pasa? Tenemos distintos medios de comunicación
disidentes, podríamos llamarlo, ¿por qué no? Justamente que informan cosas que no les conviene al Estado o al poder en general, al poder político en general, siendo un poco más arriba y tocando a las entidades supranacionales. Entonces, se podría decir que lo que antes hubiera sido la rebelión, que hubiera sido destronar a un rey en su caso, atacar al Estado y demás cuestiones, ahora se podría decir que en el momento en el que estamos, teniendo en cuenta el contexto, los avances que ha habido sociales y demás cuestiones, podríamos decir que justamente la nueva rebelión por ahora, la rebelión de los mansos, la rebelión sin violencia, sería poder informar y decir cosas las cuales antes te la censuraba el INADI, te la censuraba el NODI y demás cuestiones, pero con todo este surgimiento de redes alternativas, que en Argentina todavía le falta mucho, porque políticamente hablando, lo hemos hablado con Nahuel, con Horacio, con todos los chicos, justamente las redes sociales todavía no marcan la cancha políticamente hablando en la Argentina, lamentablemente, pero, por ejemplo, un caso que yo siempre tomo de Brasil, porque hay un libro el cual estoy leyendo, el cual leí muy, muy interesante, que analiza toda la cuestión de la Big Data y la política, en el cual había un medio periodístico en el cual donde más plata, el candidato que más plata ponía en ese medio era el que ganaba las elecciones en Brasil. Y justamente Bolsonaro fue el candidato que menos plata puso y se basó toda su campaña en stream de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y salir a la calle. Y fue el candidato que terminó ganando. Y el que más plata puso terminó ni siquiera segundo, terminó tercero o cuarto, no recuerdo bien en qué posición. Por lo tanto, podemos ver cómo en una sociedad acá bien cerquita, como puede ser Brasil, ya una red social te está marcando la cancha. En Europa, donde los avances son mucho mejores, las tecnologías 4G y ya el avance del 5G, que para la cuestión del 5G, infórmense con Miklo Lucas, con el gran profesor de toda esta cuestión. Gracias. No, y que también tenemos a Villamor acompañando al gran profesor Lucas en este sentido. Yo creo que los dos se complementan perfectamente y son dos visiones, una visión más anglosajona y una visión también más hispanista. Creo que hay mucho para aprender de ambos. Sí, justamente, entonces yo creo que en algún día y a futuro lo que vamos a terminar teniendo va a ser que los medios de comunicación van a ser muy variados, sacando que venga la censura por parte del sector privado. Y también hay que entender una cosa que yo he visto que se le pega mucho a Twitter, Facebook, Instagram, y estoy totalmente de acuerdo en que una plataforma privada no pueda venir a censurar al presidente de los Estados Unidos y demás. Pero cabe recordar también que Facebook, Twitter, Amazon y demás empresas privadas también reciben financiamiento estatal. No son privadas 100%. Y acá tenemos un caso en el caso del gráfico que se está mostrando, donde Facebook tiene 94 millones de pesos, por dar un ejemplo exacto. Pero si uno se pone a buscar, puede encontrar que Amazon recibe plata por parte de determinadas organizaciones supranacionales, por dar un ejemplo, o determinado gobierno, o se puede hacer también, cosa que se sabe, entramados políticos, como puede ser los que ha hecho y los que está haciendo Xi Jinping, con distintos dueños de distintas plataformas, las cuales en China por ahora están bloqueadas, pero el dictador era Trump por haber bloqueado, que ni siquiera lo bloqueó, por haber obligado a que una empresa estadounidense compre TikTok, que se sabía que espiaba mediante el servicio secreto chino. Yo quisiera ya, porque creo que se nos ha extendido un poco, si pudiéramos, si se puede, cerrar acá este bloque